Señor ministro, gracias por atendernos. Vamos a dedicar estos minutos para justamente hablar de varias temáticas. Estamos con el ministro Julio José Prado, el titular del Ministerio de Producción y Comercio Exterior de nuestro país. Hay noticias importantes que compartir. Sigue esta gran intención del gobierno del presidente Lazo de apuntalar los acuerdos comerciales. Ayer incluso, pues, eh, veíamos cómo mantenía esta reunión con la subsecretaria del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Alejandra Castillo. Básicamente, ¿qué es lo que nos puede compartir a esta hora, señor ministro, respecto a todos estos esfuerzos que hace el país por apuntalar los acuerdos comerciales, por volver atractivo el país y sobre todo que esto también vaya redundando en lo que tiene que ver con la generación de empleo en nuestro país? Bienvenido, ministro. Muchas gracias por la invitación, Luis Alberto, gracias y saludo a todos que nos escuchan a través de la señal de I99. Pues sí, mire, tenemos buenas noticias en varios campos que le quiero ir comentando, pero en línea con lo que usted ha mencionado en este momento, la reunión con la subsecretaria de Comercio de los Estados Unidos, se encuentra ella en conjunto con 70 funcionarios de la a muy alto nivel, tanto de Estados Unidos como de otros países de América Latina, en una visita oficial de cada uno de sus países de Estado para promover temas relacionados con inversiones, con desarrollo, con la estrategia de competitividad. Y el día de ayer, frente a ellos, e incluso con la asistencia de varios ministros, embajadores de varios países, del embajador Fitzpatrick de los Estados Unidos, presentamos la estrategia Ecuador Compite. Uno de los pilares de esa estrategia Ecuador Compite es el tema que usted acaba de mencionar, el poder tener más acuerdos comerciales, abrir la economía y también atraer más inversiones. Entonces, si le parece, vamos con la primera, ¿no es cierto? El tema de los acuerdos comerciales. Sí, por supuesto, ministro, y en esa medida, ¿cómo va justamente pues avanzando? ¿No? Porque lo que se busca desde hace mucho tiempo se ha ido tratando de allanar el camino para poder establecer este acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Cómo estamos en ese camino? Sí, a ver, mire, nos hemos propuesto una meta y una estrategia de apertura comercial a un nivel que no se ha visto en el Ecuador nunca antes, en realidad, que es tener 10 nuevos acuerdos comerciales firmados durante este periodo de gobierno. Eso parecía una meta imposible de cumplir, pero le tengo buenas noticias a usted y a todos quienes nos escuchan, nos ven a través de la señal de I99. Estamos ya logrando cumplir la primera meta, la primera etapa de esa meta, que es pasar de una apertura comercial actual, que es la que tiene el Ecuador, de cerca de un 40% total de sus exportaciones cubiertas por acuerdos comerciales en el mundo, a una etapa de 60% al menos de apertura comercial. ¿Cómo lo vamos a lograr esa apertura comercial? A través de la firma de 4 acuerdos comerciales que están en proceso y algunos de ellos a punto de concluir. El primero, México, un avance del 99%, en el cual nos falta básicamente ponernos de acuerdo sobre acceso a mercado de camarón y banano, que esperamos lograrlo en las próximas semanas a más tardar. El acuerdo comercial con Costa Rica, que lo iniciamos en el primer trimestre de este año 2022 y que en este momento tiene un avance superior al 80% y que tendremos una ronda más de negociación la primera semana de diciembre y esperamos también cerrarlo ya la parte técnica de negociación en diciembre, ¿no? El acuerdo comercial con China, que es un acuerdo amplio, importante, que nos va a dar unas oportunidades tremendamente interesantes, tanto de exportación como de importación, que también lo iniciamos en febrero de este año, después de la visita presidencial que hizo el presidente Lazo y al cual le acompañamos varios ministros, que tiene un avance en este momento del 90% y faltan algunas rondas de negociación virtuales y los cerraremos también en diciembre. Mire, hasta ahí con esos 3 acuerdos, más el último que estamos negociando, que nos falta cerrarlo a principios del próximo año, que es Corea del Sur, pues tendremos un nivel superior de apertura comercial al 60%. Y podremos avanzar a la segunda etapa de la estrategia de apertura comercial, que tiene que ver con llegar hasta el 80% de apertura cuando tengamos acuerdos comerciales con Canadá, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Singapur e Israel, que son los siguientes que estaremos negociando en los próximos años. Ahora, yo apuntaba hace un momento, ¿no? Que a veces no terminamos de dimensionarlo, pero precisamente esta suscripción
de los acuerdos comerciales es lo que permite también atraer inversión y esto posibilitar trabajo para todos nuestros compatriotas. ¿Cómo estamos en materia de legislación, ministro, a la interna, a efectos de precisamente volver atractivas las inversiones en nuestro país? Sí, esto es esencial lo que usted ha dicho, ¿no es cierto? Las relaciones comerciales, cuando uno abre la economía al mundo, vienen empresas internacionales y le siguen los capitales internacionales y le siguen la banca extranjera, porque esas empresas que quieren posicionarse o venir al Ecuador vienen acompañadas de financiamiento internacional. Por eso es tan importante tener esta estrategia que es este pilar de la estrategia Ecuador Compite, que es el Ecuador Global. Es apertura de mercado, pero al mismo tiempo atracción de inversiones a nuestro país. En ese sentido, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un programa nuevo que se llama Ecuador Open for Business. Esto es no solo un evento, que ya lo hicimos el año pasado, sino que lo hemos convertido en una línea estratégica de atracción de inversiones con varios eventos, tanto en el Ecuador como a nivel internacional, por ejemplo, en Madrid, en Nueva York, en Chile, en Beijing, se ha hecho en Roma, etcétera, etcétera, en buenas partes del mundo, y lo seguiremos haciendo para promocionar varias cosas. Primero, el entorno de negocios. Todos estamos de acuerdo, Luis Alberto, que el entorno para hacer negocios en el Ecuador ahora es muy diferente al que teníamos hace algunos años. Estabilidad macroeconómica, la dolarización no está de ninguna forma en duda, más bien le estamos robusteciendo, teniendo un nivel de reservas internacionales del más alto de la historia, niveles de crédito, de liquidez creciendo en forma importante tanto en lo público como en lo privado. Y claro, lo que usted dice también es cierto. Lastimosamente, todavía nos faltan una serie de reformas legales que nos permitan atraer más inversiones al Ecuador. Lastimosamente, todos sabemos que a inicios de este año se trató de pasar una ley muy importante de inversiones en la Asamblea que fue archivada y ni siquiera fue debatida, lo cual sin duda que nos ha retrasado de alguna forma en mejorar ese entorno para hacer negocios y sobre todo para atraer inversiones, pero a pesar de eso estamos viendo que hay un interés internacional e inversiones reales que ya están llegando a nuestro país, pero ojalá puedan ser 3, 4, 5, 6 veces superiores a las que tenemos hoy por hoy. Ahora, los estados siempre también establecen, ¿no?, políticas tributarias de beneficios para poder atraer esas inversiones. ¿Cómo están apuntando desde el ministerio justamente esa posibilidad? De varias formas. Mire, hemos logrado, más allá de que ha habido un bloqueo para poder hacer una reforma integral de los temas de inversiones, por ejemplo, pasar una ley de zonas francas, pasar una ley de inversiones público-privadas, de bolsa de valores, etcétera, que es muy importante. Hemos logrado abrir un espacio ya el año anterior con la ley de desarrollo que se aprobó, como todos ustedes recuerdan, en noviembre del año pasado. En esa ley tenemos ya algunos elementos que van a favorecer a la atracción de inversiones, no solo internacionales, sino a crear inversiones locales a todo nivel. Y a veces la gente piensa que hablamos de inversiones solamente de la gran empresa, las corporaciones y demás. No, estamos hablando de crear más emprendimientos, de trabajar con las pequeñas y medianas empresas, con los microemprendedores. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos muy puntual? Se acaba de publicar el reglamento de esa ley, ¿no es cierto? La que fue aprobada el año pasado, se acaba de aprobar hace pocas semanas. En ese reglamento tenemos una deducción de 3 puntos en el impuesto a la renta para cualquier nueva empresa que se cree en el Ecuador, de cualquier tamaño. Es decir, inmediatamente un empresario que cree una nueva empresa en el Ecuador ya no pagará 25% de impuesto a la renta, sino 22%. Y una empresa de tamaño un poco más grande, por ejemplo, que quiera hacer inversiones por encima de $1 millón, tendrá una deducción de impuesto a la renta de 5 puntos porcentuales, es decir, pasando de 25 a 20%, y una estabilidad normativa y legal, deducciones del ISD, deducciones de temas relacionados con aranceles y demás, si es que le pone a su inversión lo que llamamos una capa adicional de protección, que son los contratos de protección de inversiones que se firman con este ministerio. Y estamos viendo que ese mecanismo está siendo muy utilizado por empresas locales y extranjeras para invertir en el Ecuador. Pero qué bueno que usted haga esa puntualización, ¿no? Porque a veces eso es, ¿no? Nos quedamos en el imaginario de que solamente son para los grandes capitales e incluso solamente los grandes capitales extranjeros, ¿no? Y esto llega en momentos, ministro, nosotros más temprano ponderábamos, ¿no? De que acá también, ¿no?, hay un sector de la producción tan importante, el camaronero, que a su vez tiene tantos subsectores, ¿no? Porque esto es todo un proceso desde la recolección de larvas, la cría del camarón en cautiverio, en las granjas camaroneras, las plantas procesadoras
y todo lo que tiene que ver incluso con la exportación, pasando por la dinamización de otros sectores, ¿no? Que paralelamente también crecen las industrias cartoneras, la del plástico, en fin, es todo un tema y da gusto dar ese tipo de noticias. Se va a superar los 7.000 millones de dólares este año en exportaciones, muy superiores a los 5.300 millones del 2021 en lo que tiene que ver con exportación de camarón. Entonces, hay que ir alentando este tipo de emprendimientos que a su vez también generan muchas fuentes de empleo, ministro. Absolutamente, mire, lo que usted ha dicho es muy correcto. Y hablemos no solo de la industria camaronera, sino de la pesquera en su conjunto. Entre los dos, tanto el sector camaronero como el sector pesquero en su conjunto, van a representar este año más de 8.500 millones de dólares en exportaciones. Esto es más del 8% del PIB del Ecuador. Son dos actividades tremendamente importantes que además generan una cantidad de encadenamientos hacia arriba, hacia el sector industrial exportador, pero sobre todo hacia abajo, de la pesca artesanal, dependen cientos de miles de familias en el Ecuador y son dos sectores por los cuales el camaronero y el pesquero, atunero específicamente, son conocidos, reconocidos a nivel internacional. ¿Ahí qué estamos haciendo? Permítame contarle, como todos ustedes saben, tenemos hoy por hoy una tarjeta amarilla de pesca que se nos ha impuesto de parte de la Unión Europea en el año 2019 y se le impuso no al sector pesquero privado, se lo impuso al gobierno de ese momento, básicamente por un mal manejo histórico de la trazabilidad, de la capacidad de poder tener suficientes inspectores de pesca, de no cumplir con ciertas normativas internacionales adecuadas en el tema ambiental, ¿no es cierto? Y el seguimiento. Y entonces esto ha ido en detrimento del manejo adecuado que viene haciendo el sector pesquero artesanal e industrial en sus procesos. Es decir, el Estado falló en ese momento en poder tener un mejor control y un seguimiento. Ya vamos, digamos, para el cuarto año justamente de los temas relacionados con esta tarjeta amarilla de pesca a la Unión Europea y le tengo buenas noticias. En la primera semana de diciembre está viniendo la Comisión del Mar de la Unión Europea, que es la Digimare, y estará viniendo para hacernos lo que esperamos sea alguna de las últimas revisiones para poder ya finalmente salir de la tarjeta amarilla. Hemos invertido cerca de 40 millones de dólares en poder salir de la tarjeta amarilla y tenemos todavía por invertir cerca de unos 30 millones de dólares más en los próximos años, que a pesar de que ya esperamos salir de la tarjeta amarilla, pues siempre seguirá siendo importante el poder hacer el control pesquero, la sostenibilidad y pasar a lo que queremos, que es una pesca sostenible y ponerle al Ecuador en lo más alto del mundo en términos de camarón y atún, que ya lo somos, ¿no es cierto? Pero como una pesca y un camarón responsable y sostenible orgánicamente también, ¿no? Siempre hemos destacado, ¿no? Que vemos ese trabajo conjunto del Ministerio de Producción y Comercio Exterior conjuntamente con la Cancillería, ¿no? Se siente cómodo ahí trabajando con Juan Carlos Holguín y con todo su equipo. Absolutamente. La verdad es que con el canciller Juan Carlos Holguín hacemos, así como con evidentemente todo el resto del equipo de gabinete, pero con Juan Carlos Holguín hemos encontrado una afinidad particular que nos permite avanzar con los objetivos que nos ha propuesto el presidente Lazo. Y esto es cierto, en varias ocasiones, en años anteriores, había siempre una disputa entre Cancillería y este ministerio sobre el tema de quién negociaba y cómo negociaba acuerdos comerciales, cómo se manejan las oficinas comerciales que están bajo este ministerio frente a las embajadas a nivel internacional. Ahora esa disputa no existe de ninguna forma. Trabajamos con un objetivo muy claro que es abrir el Ecuador al mundo y mostrarnos en conjunto, no solo con estos dos ministerios, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, embajadas y este ministerio con sus oficinas comerciales, sino con el sector privado. Hace 2 semanas estuvimos en Washington y en Nueva York con una delegación de más alto nivel del sector privado, representado por los gremios cúpula más grandes de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, en la cual nos presentamos de la misma forma en conjunto con la Cancillería y con otros ministerios para atraer inversiones, para abrir el Ecuador al mundo, para proponerle a Estados Unidos que queremos un acuerdo comercial de largo plazo. Esa solidez que se nota dentro del equipo de gobierno, alineación total con los objetivos que nos plantea el presidente Lazo, con el sector privado, la verdad es que pocas veces se ven en el Ecuador y son también una carta de demostración de que el Ecuador quiere hacer las cosas bien y como tienen que hacerse, en colaboración entre el sector público y público-privado, digamos, ¿no?
Claro que sí, sabe que me relevó, pues la pregunta final justamente iba a apuntar a aquello, ¿no? Esa necesidad. Conocíamos que, por ejemplo, en las conversaciones, las distintas rondas que han mantenido en el caso específico de México, ¿no? Eh, y en las otras también conocemos que han estado en lo que se llama el cuarto adjunto, los representantes del sector empresarial privado. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque eso ahorra tiempo en un mismo espacio, se puede ir realizando esa retroalimentación que se requiere desde lo público hasta lo privado. Ministro, gracias por darnos estas excelentes noticias y por seguir trabajando, ¿no? Vuelvo y repito, el éxito de todas estas negociaciones, aprovechar, por ejemplo, la visita de Alejandra Castillo, de la subsecretaria del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en momentos tan complicados para nuestro país, es muy relevante, no es cualquier cosa, y en esa medida, pues, valoramos mucho todo ese esfuerzo que se hace. ¿Ah? Muchísimas gracias, Luis Alberto. Mire, la visita de los funcionarios de Estado de los Estados Unidos es muy importante porque nos permite afianzar la cooperación a todo nivel. Ya se está afianzando la cooperación en materia de ciberseguridad, de seguridad, pero nos falta siempre avanzar mucho más en la cooperación por el lado comercial, ¿no? Que de acceso a mercado. Y como usted sabe, hace 2 semanas justamente anunciamos, después de esta visita que hicimos a Washington, que el Ecuador tendrá un nuevo protocolo comercial con los Estados Unidos, que se suma al primero que ya está en marcha, que se puso en marcha hace un año y medio, y que nos permitirá trabajar con la idea de llegar en algún momento hacia un acuerdo comercial, que hoy por hoy en el Senado de Estados Unidos, en el Congreso, es muy difícil lograrlo, ¿no es cierto? Los tiempos políticos son complejos para esto, pero hay toda la predisposición en el Ejecutivo, en la presidencia de los Estados Unidos, de poder avanzar con ciertas partes de lo que sería ese acuerdo comercial. Eso es esencial para el Ecuador y parte de todo esto es el apoyo del sector privado a través de lo que usted ha dicho, ¿no? Este cuarto adjunto de negociación que acompaña las negociaciones y también acompaña con aquellos potenciales países con los cuales queremos abrir, que como le digo, están Estados Unidos, está Canadá, está Israel, está Singapur, porque realmente queremos que esta estrategia de apertura comercial sea integral y sea posicionada en largo plazo y no dependa además de un presidente, de un ministro, de un viceministro, sino que sea una política de Estado. Agradecerle a usted también por la entrevista. Muchas gracias por sus amables preguntas. Gracias, es el ministro Julio José Prado. Gracias por atendernos y con esta entrevista estamos cerrando la jornada del diálogo este día a miércoles. Nos reencontramos mañana muy temprano, como todos los días a partir de las 6 de la mañana. Gracias, ministro. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego.